Bueno, hoy vamos a hablar del ductus arterioso persistente, tratarlo o no tratarlo. Este es un artículo de un experto llamado William Benitez, que trabaja en la Universidad de Stanford. Y este artículo comienza hablándonos de que en el reporte de 1958 Burnard asoció el cierre diferido del ductus con enfermedad respiratoria. Obviamente esto está referido a los niños prematuros, en los cuales había una clara conexión con la disnea y existían otras comorbilidades que incluían un síndrome de distrés respiratorio mayor a lo habitual, a los pacientes que no lo tenían en ductus arterioso, asistencia ventilatoria prolongada, hemorragia pulmonar, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, dificultades en la función renal, alteración de la función renal, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, parálisis cerebral y muerte. Estas alteraciones habían sido halladas como más prevalentes en aquellos niños de pretérmino que tenían un ductus persistentemente abierto. La excesiva mortalidad entre estos niños continúa en el tiempo presente. La fortaleza de estas asociaciones, asociada a el reconocimiento cada vez mayor de los desórdenes hemodinámicos provocados por un importante shunt de izquierda a derecha, llegando a una circulación pulmonar de baja resistencia, llevó con el tiempo a proponer la hipótesis de que la persistencia del ductus arterioso tenía un rol causal en estas patologías asociadas. Los reportes de ligadura quirúrgica del ductus en niños de pretérmino a principios de los 70 fueron seguidos por numerosas confirmaciones de que la ligadura podía ser realizada sin una excesiva mortalidad perioperatoria. Las descripciones del cierre producido por antiinflamatorios no esteroideos descritos por Friedman y Heyman en el 76 fueron seguidos por numerosos estudios que confirmaron que la indometacina y el ibuprofeno tenían un efecto de constricción y cierre del ductus, particularmente durante la primera semana luego del nacimiento. Estos éxitos fueron seguidos por la adopción generalizada de medidas agresivas para asegurarse que estos niños de pretérmino tuvieran un cierre ductal precoz. Los tratamientos para alcanzar este cierre ductal tienen un importante número de morbilidades asociadas. En contraste con la mejoría esperada en el aspecto respiratorio, la ligadura del ductus es frecuentemente asociada con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, a veces incluso con la consecuencia de colapso circulatorio y respiratorio que necesita un marcado aumento del soporte en la unidad de terapia intensiva. En un estudio randomizado controlado, la ligadura profiláctica aumentó el riesgo de displasia broncopulmonar. La ligadura quirúrgica también está asociada con paresia diafragmática, con parálisis de la cuerda vocal para toda la vida y desarrollo tardío de escoliosis. Estudios randomizados con el uso precoz de indometacina demostraron también una prolongación en el tiempo de asistencia respiratoria mecánica, peor oxigenación y aumento en los requerimientos de surfactante, además de requerimientos de una mayor media de presión de la vía aérea y mayor concentración de oxígeno inspirado. El tratamiento con indometacina ha sido también asociado a perforación intestinal espontánea, disfunción renal y alteraciones en la regulación cerebrovascular. Efectos similares han sido también observados con el ibuprofeno, a pesar de que estos efectos adversos podrían ser menos frecuentes. Como cierre de todo esto, podemos decir entonces que la intervención para cerrar el ductus no es enteramente benigna.
No existen, sin embargo, trials individuales o metaanálisis que hayan demostrado a largo plazo los beneficios de cerrar el ductus arterioso. Los intervalos de confianza para los efectos en los principales resultados, que son muerte, broncodisplasia pulmonar, muerte o broncodisplasia pulmonar, NEC, deterioro en el desarrollo, retrasos en el desarrollo, alteraciones neurosensoriales, o muerte o falta de desarrollo neurosensorial, incluyeron como uno la ausencia de efecto y eran angostos, reflejando una baja probabilidad de que el tamaño del efecto se desviara mucho de uno. Esto, acá viene lo importante, es decir, que esto no es una ausencia de evidencia para un beneficio de el cierre rutinario precoz del ductus, pero sí es una evidencia sustancial de una ausencia de beneficio. Esta conclusión tiene tres implicancias importantes. La primera es que el tratamiento de rutina para inducir el cierre precoz de un ductus arterioso persistente en niños de pretérmino debe ser abandonado porque no ayuda a estos niños. El segundo es que no es necesario hacer más trials similares a los que están hechos e incluso puede ser inapropiado porque la adición de otro nuevo trial puede mover los intervalos de confianza fuera del punto estimado de no efecto, solo si enrola tantos sujetos y demuestra un efecto sustancial. Si es necesario otro trial, este debe ser realizado para convencer a aquellos que creen que el tratamiento rutinario con inhibidores de la COX seguidos de ligadura del ductus cuando fallan es el régimen estándar de elección. Debe ser diseñado entonces para demostrar la no inferioridad de evitar realizar esas maniobras en el contexto de approaches estandarizados para tratar otros aspectos relevantes de la terapia. Por ejemplo, el manejo de los fluidos, los cuidados respiratorios y las transfusiones. Tercero, el concepto de que el ductus es en sí dañino para los niños de pretérmino, para los bebés de pretérmino, debe ser desplazado. Si esto fuera así, cerrar el ductus, lo que es consistentemente logrado en los trials que se han reportado, debería reducir los efectos dañinos, pero no lo hace. El cierre diferido del ductus en los niños de pretérmino debe ser un reflejo de un proceso subyacente, tal como una respuesta inflamatoria sistémica, que dilatan o que posponen el cierre del ductus y producen las variadas comorbilidades que están claramente asociadas con el ductus arterioso. Es decir, no son la causa, sino que hay una causa subyacente que produce el cierre dilatado postergado del ductus y estas otras comorbilidades. Entonces, si cerrar el ductus no ayuda, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos niños? Bueno, la observación de que una clase particular de tratamientos, o sea, de intervenciones para cerrar el ductus, falla en mejorar los outcomes, no significa que no sea necesario realizar ningún tipo de tratamiento o que el ductus deba ser simplemente ignorado. Hay otros tratamientos que pueden mejorar los resultados sin inducir el cierre del ductus. Estas formas de tratamiento pueden categorizarse en dos. Primero es evaluar y descubrir cuál es el motivo por el cual el ductus permanece abierto en algunos niños de pretérmino. Puede llevar a realizar intervenciones para alterar la historia natural de esta condición subyacente. Si, por ejemplo, una respuesta inflamatoria sistémica es responsable de la latencia del ductus y otras complicaciones de la prematuridad, por ejemplo, la toma de medidas inmunomodulatorias podría ser de utilidad. En segundo término,
las consecuencias hemodinámicas de un shunt de izquierda a derecha de magnitud importante puede requerir un manejo activo. Por ejemplo, el exceso de flujo pulmonar puede ser reducido distendiendo la vía aérea, logrando una hipercapnia permisiva, minimizando la concentración del oxígeno expirado, o realizar una transfusión para mantener un hematocrito por encima o alrededor de 50. Estas medidas pueden también aumentar el índice cardíaco, disminuir los efectos potenciales en el cerebro, en el intestino o la isquemia renal. Otras medidas incluyen asegurar una adecuada precarga, el uso de agentes cardiotónicos o disminución de las resistencias periféricas, que también pueden ser útiles. El uso criterioso de la restricción de fluidos puede también ayudar a prevenir el edema tanto en el circuito sistémico como el pulmonar. Asimismo, puede promover el cierre del ductus, pero debe ser balanceado en contra, o sea, debe ser regulado en virtud de el compromiso del output cardíaco. La prevención o la corrección de la hipoproteinemia mediante la optimización del ingreso de proteínas o incluso la administración de plasma puede reducir el edema, el flujo de fluido intersticial, lo cual puede ser especialmente saludable para los pulmones. Estas medidas requieren una evaluación sistemática en controles clínicos, en trials clínicos. Muchas conclusiones no deben ser tomadas de estos análisis, de estos metaanálisis negativos. Sería incorrecto concluir que no hay niños de muy bajo peso que puedan beneficiarse del cierre del ductus. Desgraciadamente no sabemos precisamente cómo identificar a ellos o cuándo y cómo tratarlos. Como los datos de los que disponemos provienen de trials, de intervenciones tempranas, generalmente alrededor de los 10, 14 días de vida, y muchos de los pacientes control recibieron un tratamiento de rescate más adelante en el curso de su patología, es probable que estos pacientes con un ductus arterioso persistente en la tercera o cuarta semana de vida puedan beneficiarse del cierre del ductus. Aquellos que tienen signos claros de insuficiencia cardíaca congestiva o congestión pulmonar o isquemia renal, por supuesto son candidatos obvios, pero los datos empíricos para discriminar o para establecer criterios de tratamiento aún no existen. El flujo diastólico retrógrado en la aorta descendente está asociado con un aumento del riesgo de enteritis necrotizante en los pacientes de término con enfermedades cardíacas congénitas. Esta alteración hemodinámica ha sido demostrado en los niños de pretérmino con ductus arterioso persistente, pero su relación con el riesgo de desarrollar NEC en niños de pretérmino todavía todavía es hipotética. El desarrollo de criterios tanto ecocardiográficos como clínicos como de laboratorios para la intervención tanto tardía como temprana es un objetivo importante y se está realizando algún progreso en este aspecto. Si queremos evitar repetir los errores del pasado, es esencial completar la secuencia de investigaciones demostrando que existen nuevos criterios que predicen la continuidad de la apertura del ductus, se correlacionan con resultados adversos y que identifican una cohorte de pacientes en la cual estos resultados pueden ser mejorados o incluso invertidos o los malos resultados abolidos por el cierre del ductus. Hasta que los resultados de tales trabajos estén disponibles, sin embargo, el manejo de estos niños debe ser guiado por el juicio clínico, informado, en la medida de lo posible, por la fisiopatología más que por la evidencia directa. Sin embargo,
un approach más conservador en el cual la intervención para cerrar el ductus se difiere hasta la tercera o cuarta semana de vida, va a disminuir la proporción de niños que reciben tratamiento, ya que el cierre espontáneo del ductus ocurrirá en la gran mayoría, en una gran proporción de niños, especialmente en aquellos que pesan más de 1 kilo de nacimiento. Todavía es un gran desafío para aprender acerca de la historia natural del cierre del ductus en los niños de pretérmino, pero es tiempo de reformular nuestras convicciones de tanto tiempo de que el ductus abierto es una fuente más que un signo de problemas de estos niños. Entonces estamos aconsejados a seguir el ejemplo de Kleiman y mover paulatinamente hacia una terapia menos agresiva, más conservadora para manejar el ductus arterioso persistente en los niños.